Invito a abrir la Biblia, ahí en el Evangelio según San Juan. Sean todos bienvenidos. Saludamos a los pastores, a sus esposas, a los oficiales del distrito, a los líderes de jóvenes, de damas, a toda la congregación presente, colaboradores, a todos los hermanos que están conectados a través de las redes. Qué bueno que está usted allí pendiente de escuchar lo que aquí decimos, y lo que vamos a predicar es simplemente que Jesús es Dios. Vamos a abrir la Biblia y entonces en el Evangelio según San Juan capítulo 10, y vamos a leer, antes de sentarnos, 3 versículos, el 34, 31, 32 y 33, en el nombre del Señor Jesús. Acompáñeme, por favor. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Puede tomar asiento en esta mañana y vamos a hablar con el tema fijos en la doctrina. Jesús es Dios. Le repito esto: fijos en la doctrina. Jesús es Dios. Y tenemos que hablar de esto en esta mañana. ¿Por qué? Porque muchos se han dedicado a hablar cuentos de viejas. Muchos en la actualidad están predicando de una manera solo motivante. Es más, por ahí en estos días me llegó a la congregación una pareja que voy a bautizar de otra fe, y me dice: pastor, ¿y aquí por qué no hablan de declarar? Le dije: porque aquí no declaramos nada. Aquí nosotros somos una iglesia que enseña lo que la Biblia dice. Estamos fijos en la doctrina bíblica, y por eso en este día tenemos que exaltar la máxima doctrina que tiene la iglesia pentecostal o apostólica alrededor de todo el mundo, y es poder proclamar a una sola voz, oiga bien, que Jesucristo es Dios. Antes de eso tenemos entonces que definir algunos términos. Fijo, fija, estar firme, estar sujeto, asegurado, de tal manera que no nos podemos mover, que no nos podemos desprender. Estamos permaneciendo en lo que tenemos, en lo que hemos creído. No estamos expuestos a cambios ni a alteraciones, porque hemos recibido a través de la revelación bíblica que hay un solo Dios en todo el universo. Por eso nos es necesario, oiga bien, hermanos presentes y todos los que nos ven, predicar la doctrina que Jesús es Dios. Nos identifica, nos hace únicos, nos hace sui generis a través de todo el mundo. La Biblia de principio a fin lo enseña. Por eso hoy entonces, usted, al poder entender este tema de la doctrina cristiana, debe de entender o de darse cuenta que son las enseñanzas, las instrucciones basadas en la Biblia. Por eso hoy la iglesia, alguien ayer lo decía, es columna y baluarte de esa gran verdad. Por eso nosotros hoy seguimos fijos, firmes en esta gran doctrina. Pablo dijo por allá en alguna ocasión: pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado,
habemos obedecido hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Se preguntará usted, ¿cuál doctrina? Bueno, sencillo, pues la doctrina que Jesucristo es Dios. Hoy estamos aquí parados y somos iglesias, y muchos han intentado acabar con la iglesia, pero déjeme le digo, hay una doctrina que nos ha mantenido fijos, firmes, avanzando, y es que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Nosotros creemos que Jehová, el del Antiguo Testamento, es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Espero que si voy diciendo una verdad usted me ayude. Entre más me ayude, más rápido acabo. Por eso hoy tenemos que levantar la palabra, la Biblia. Porque desde el principio, de que cuando usted comienza a leer la Biblia, usted de principio a fin, si la ha leído por supuesto, es un libro totalmente monoteísta. Desde el principio nos enseña: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sigue usted leyendo y la teología mosaica nos enseña lo mismo. Por ejemplo, Moisés nos dejó escrito: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Más adelante Moisés dice: oye Israel, el Señor Jehová nuestro Dios uno es. Por eso es que uno se queda admirado del pueblo judío, del pueblo israelita. Desde entonces hasta el día de hoy, los judíos no permiten ni aceptan, oiga bien, la idea de una pluralidad en la divinidad. Ellos siempre han creído que hay un solo Dios. Cuanto más nosotros, la iglesia, a quienes ha sido a través de las escrituras revelado esta gran doctrina. Job dijo en alguna ocasión: él solo, decía mi mamá, él solito extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Y quién fue el que anduvo sobre las olas del mar si no fue el Señor Jesucristo? Aleluya. Los salmistas, entre ellos el hermano líder de alabanza David, dijo por allá en alguna ocasión: porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y si hay un libro que a mí me encanta, me gusta leer del Antiguo Testamento, es a mi hermano Isaías, porque ese hermano sí recibió la revelación y nos la dejó bien escrita. Por todo el libro de Isaías menciona de que Dios es uno. Yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el que extiendo solo los cielos. Por allá adelante más dijo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso lo dijo Isaías. Pero por acá, por el Nuevo Testamento, el hermano Santiago nos dice que hasta los demonios creen que Dios es uno. Lo terrible es que por ahí hay un poco de grupos que son peores que los demonios, porque los demonios creen que Dios es uno y tiemblan porque saben lo que les viene. Pero aquí hay una iglesia, hermano, que venga lo que venga, cueste lo que cueste, vamos a seguir proclamando que Dios es uno sobre todas las cosas. ¿Me le quiere dar un aplauso a él para que me motive ahí? ¡Qué bueno! Él es uno.
Entonces, al hablar de Dios, tenemos que hablar de su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? A ver, espíritu. La Biblia nos enseña que Él fue espíritu en su esencia. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver en su esencia. Esto simplemente entonces quiere decir que Él no tiene manos, que Él no tiene pies. Él tiene simplemente la capacidad de hacerse visible a su voluntad. En otras palabras, Dios no está limitado a un lugar. Él es espíritu y por eso está en todo lugar. Por eso allá usted lo puede adorar. Él anda buscando adoradores en todo lugar que lo adoren en espíritu y en verdad. Ayer en el sermón tan poderoso del hermano Gutiérrez, él decía: nos han querido limitar, y gloria a Dios que aquí estamos haciendo el culto. Pero allá donde usted está, si usted se para, levanta las manos y lo adora a Él en espíritu y en verdad, usted lo va a sentir. Porque Él es espíritu y Él no está limitado a este lugar de Dover. Él está en todo lugar esperando que lo adoremos, porque Él es uno. Pero necesitamos hablar que Él es espíritu. ¿Por qué? Porque para entender que Jesús, oiga bien, es Dios y que fue manifestado en carne, antes hay que entender que Él siempre estuvo solo, fue espíritu. Mire, yo a veces me pongo a pensar en eso, que Dios nos haya creado, nos haya revelado su nombre, nos haya revelado esta doctrina de que Él es Dios y que nos haya puesto como miembros de la iglesia. Eso es algo que le quiere reventar a uno la cabeza, pero cuando uno lo entiende, uno lo acepta como un gran privilegio. Por eso hay pasión en nosotros por predicarlo. Yo felicito a los predicadores que están aquí. A ver, felicíteme a un predicador ahí. Porque los predicadores del nombre sí que sabemos predicar esta doctrina. Hay uno y Él es el único Dios verdadero. Amén. Él es invisible, a Él nadie le vio jamás. Dice Pablo por allá: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único. Que les quede bien claro a los que creen en dos o en tres: al único y sabio Dios, sea honor y sea gloria. ¿Por cuánto tiempito? Por los siglos de los siglos. Amén. Por eso hoy lo adoramos aquí. Tú lo puedes adorar allá también. Aleluya. Entonces, al mirar todo esto, tenemos que hacernos hoy una pregunta para poder aclarar todo esto, que Jesús es Dios. ¿Quién era Jesús antes de manifestarse en carne? Tremenda pregunta, ¿no? Otras creencias dicen que era el Hijo eterno que coexistía allá al lado del Padre. Y lo peor de todo es que hacen al Espíritu Santo otra persona y que no, que el mandadero de Dios. ¿Cuál mandadero? Dios no necesita aquí tener a nadie de mandadero. La Biblia nos dice que Él mismo había prometido que iba a venir y a salvarnos. Yo creo que nosotros lo sabemos y lo podemos comprobar con la Biblia. ¿Me permiten leer un poco más de Biblia? ¿Sí o no? Vamos a leer. Dice la Biblia: díganle a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mire, esta escritura
del capítulo 35 de Isaías, Jesucristo mismo se la aplicó cuando Juan el Bautista, estando encarcelado, le mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro, a la segunda persona de la Trinidad? ¿Saben qué hizo Jesús? Dice la Biblia que en esa misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas, y echó fuera espíritus malos, y sanó a muchos ciegos y les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y han oído. Los ciegos ven, los ciegos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, oiga bien, los muertos resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel en que mí no encuentre tropiezo. Dios mismo se había manifestado en carne, pero la Biblia nos sigue diciendo que Él lo había predicho. Amén. Isaías nos dice, por ejemplo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Cuando en aquel día, por esta causa, porque he aquí yo mismo que hablo. Oiga bien, yo mismo estaré presente. No va a mandar al mandaderito que tienen algunos por ahí. Yo mismo. Oiga, para que alguien diga eso, tiene que tener mucha autoridad, pero es que él tiene la autoridad para decirlo. Yo mismo que hablo, estaré presente. Por eso el mismo profeta habla de ese niño que había de nacer allá en Belén. ¿Y qué dice el profeta? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Amén. También nos dice el mismo profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Ustedes saben, los que conocemos la Biblia, por eso hay que abrir la Biblia acá, que se cumplió allá en San Mateo capítulo 1, 22 y 23. Y dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Oiga bien, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nos dice que Jesús es Dios con nosotros. Se cumplió lo que Él mismo había predicho de Él. Por eso el hermano Pablo aquí ahora en el Nuevo Testamento, anoche nos lo mencionaban, él dice, tratando de buscar una palabra bien grande, y dice: grande es el misterio de nuestra religión. Dios fue manifestado como en carne. Amén. Estuvo en medio de nosotros. Pablo dice que ese niño que nació en Belén era Dios. Era Dios. No sé si están aquí todavía. Era Dios. Surgen dos preguntas que quisiera responderle, porque se me está acabando el sermón. Primera: ¿participó Dios de carne y sangre? Claro que sí. La Biblia dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, pero con un propósito. Oiga bien: para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pregunta número 2: ¿ha Jesucristo venido en carne, sí o no?
Sí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por ahí los tenemos cerca de nosotros. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, gloria a Dios, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Pero aquí hay una iglesia en esta mañana y allá en su casa aplaudiendo, agradeciéndole a Dios por esta gran doctrina. A ver, démele fuerte el aplauso. Dios se manifestó en carne. El hermano Pablo nos dice de quienes son los patriarcas, oiga bien, y de los cuales según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe algo en esta mañana? A mí me emociona hablar de esto, porque eso me da a entender a mí, en otras palabras, que en Jesús, la naturaleza divina se fusionó con la naturaleza humana. Había algo que le daba rabiecita a los judíos cuando él decía que era Dios. Por eso leímos al principio: yo y el Padre uno somos. Cuando él decía eso, a los judíos les daba rabiecita y querían matarlo y querían apedrearlo. Pero ¿qué les dijo Jesús? Les respondió: miren, ustedes que quieren apedrearme, ya van 4 veces con esta que quieren apedrearme. Esta era la 4ª vez. Lea ahí en el Evangelio según San Juan y se va a dar cuenta. Y les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ella me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. Porque él hizo una cantidad de obras, ya las mencionamos, ¿cierto? Eso es tremendo, la cantidad de gente a quien le dio la vista, los que resucitó, la cantidad de gente a quien le curó la lepra o el cáncer de ese tiempo, son innumerables. A ellos no les importaba eso, a ellos les importaba lo que él decía. Y ellos le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, por la calumnia, por la palabra ofensiva contra la divinidad, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo que ellos no entendían es que Dios se les había manifestado en carne, lo tenían frente a frente y lo negaban. Pero hoy nosotros la tenemos clara: Él es Dios sobre todas las cosas. A ver, ayúdeme a terminar. Aleluya. Mire, lo terrible era que hasta los discípulos a veces no entendían el lenguaje de Jesucristo. Era lo más terrible. Y Felipe le dijo: no, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya estamos cansados con ese lenguaje suyo, Señor. Muéstrenos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: oiga, papá, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido, hermano. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, tú me preguntas, muéstranos al Padre? Y luego le remata diciendo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, oiga bien, que mora en mí. ¿Se da cuenta de esa fusión? Lo divino con lo humano. El Padre que está en mí, Él, diga conmigo, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las obras. Yo creo que eso se merece un aplauso ahí rapidito.
Gloria a Dios. Aleluya. Pablo dijo, Dios estaba en Cristo. Amén. Juan dijo, en el principio era el verbo. Y el verbo era ¿qué? Con Dios, y el verbo era Dios. Pero más adelante dice, y aquel verbo fue hecho carne. Le repito, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ojo, lleno de gracia y de verdad. Por eso él podía decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque es que él estaba lleno de verdad. Amén, amén, amén. Por eso él pudo decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso Juan volvió a repetir de él. Pero nosotros, oiga bien, nosotros sabemos, anoche lo explicó muy bien el hermano Jorge, amén, que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento, y no solo para entender, amén, sino para conocer a quién, al que es verdadero. ¿Hay alguien aquí? Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. My God, I feel the Holy Ghost right now in here. Oh yeah, yeah, I believe it. Let me speak a little bit of English. I believe it. He's one. Como humano fue tentado por el diablo. Como Dios no puede ser tentado por el mal. Como humano tuvo hambre. Como Dios es el pan de vida. Como humano tuvo sed. Como Dios es el agua de vida que calma la sed espiritual. Oiga, como humano oró, pero como Dios contesta las oraciones. Como humano fue el sacrificio por el pecado. Como Dios todavía perdona el pecado. Amén, amén, amén. Como hombre fue siervo. La Biblia nos dice, y estando en la condición de siervo y de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Fue siervo, pero déjeme le digo algo grande. Como Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Como Dios perdona el pecado. Como hombre fue crucificado por el pecado. Como hombre también murió como todos los mortales, y lo pusieron en una tumba. Pero yo le vine a decir algo poderoso en esta tarde. La tumba no lo pudo retener. Jesús mismo se resucitó al tercer día y hoy vive por todos los siglos de los siglos. Yo pensé que les iba a alegrar eso. La Biblia dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso él mismo se levantó al tercer día de la tumba y hoy vive por los siglos de los siglos. Y queremos que usted sepa que Jesucristo es Dios. Deme un aplauso y me voy a la conclusión, por favor. Él es Dios, Él es Dios. Aleluya. ¿Por qué estar fijos en la doctrina que Jesús es Dios? Tres cosas y concluyo.
La primera, porque conocer la doctrina que Jesús es Dios me protege contra el error. Pablo a los colosenses se los dijo: por tanto, de la manera que habéis conocido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, cimentados, sobreedificados, fijos en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y luego agregan, alguien lo leyó anoche: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, elementos, ayer nos los decían, del mundo, y no según del más grande, Cristo. Luego Pablo lo explica y dice: porque en Él habita corporalmente, oiga bien, toda, diga conmigo, toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él. A ver, ¿habrá algún completo en esta tarde acá? El cual es la cabeza de todo principado y potestad. Número 2, la verdad de que Jesucristo es Dios nos ayuda a defender esa verdad. Judas dice, y estoy ya casi concluyendo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, no a los puños, no con revólver, no a garrotazos, amén, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso está pasando actualmente. Y mire lo que dice al final: y niegan, que es lo peor que puede hacer un pentecostal del nombre, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bueno que nos logramos siempre reunir a través de estos medios o presencialmente para levantar la bandera de la unicidad del único Dios, que Él es el que existe por siempre. Número 3, y concluyo, la doctrina que Jesús es Dios. Por último, músicos pueden ir pasando, me ayuda a estar fijo y a perseverar en Jesucristo. Mire, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pablo nos dice por allá en Efesios: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, oiga bien, fijos, firmes sobre un fundamento. ¿Cuál? El de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio, usted y yo, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Santo. Juan nos remata y nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera, no permanece fijo, firme, ¿en qué? En la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios, punto.
Pero el que persevera, el que está fijo, el que está firme en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo, porque Él es uno. Gloria a Dios. Póngase en pie, regáleme un aplauso para Jesucristo. Pero yo quisiera hacerle una pregunta antes de entregar el micrófono. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Déjeme le digo, que me quiten la casa, que me quiten el carro, que me quiten las posesiones, pero que no me quiten a mi Cristo, a Jesús. Él es el que sostiene el universo. Por Él vivimos, por Él estamos aquí. A ver, ¿quién es Jesús para usted? Usted podría decir en esta tarde: Él es mi Dios, Él es mi Dios. Aleluya. Un escritor por ahí decía: su cuna fue un pesebre, sin embargo los sabios le adoraron y le trajeron de sus tesoros. No estudió química, pero convirtió el agua en vino. En economía desmintió la ley de la disminución al alimentar 5,000 personas o más con solo 2 panes y unos pocos peces. Oiga bien, en medicina curó a muchos enfermos sin administrar una sola dosis de medicina ni ninguna clase de vacuna. En la prehistoria, en la historia y en el futuro, Él es el primero, Él es el último, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega, el que estuvo muerto pero hoy vive por los siglos de los siglos. A Él usted puede darle la gloria en esta tarde si quiere, porque Él es Dios.